Muy buenos días. Gracias por darle clic a este video. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. No lo pauses, no lo interrumpas, no lo dejes a la mitad. Yo espero que lo que hoy yo te quiero compartir, Dios puede utilizarlo para exhortarte, para animarte o en la manera en la que el Espíritu de Dios te mueva para tomar esta palabra. Lo que yo quiero leerte hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Este relato lo inicia diciendo Juan, en el versículo 33, cuando Jesús está compartiendo y abriendo su corazón con sus discípulos en la última cena, previo a su arresto. En el versículo 33 Jesús empieza diciendo: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Sin embargo, este mandamiento nuevo les doy, y es que se amen los unos a los otros. De la manera en que yo los he amado a ustedes, ustedes también deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pedro inmediatamente le pregunta a Jesús diciéndole: ¿y a dónde vas, Señor? A donde yo voy, replica Jesús. No puedes seguirme ahora, pero, Pedro, lo harás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Si por ti yo daría hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí?, le replicó Jesucristo. De verdad te aseguro que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Esta historia es una historia muy común que todos sabemos. De alguna manera la hemos visto, la hemos escuchado. Esta semana a mí me ha estado tocando y me ha hecho pensar demasiado respecto a mi condición. Quiero preguntarte lo siguiente: ¿cuántas veces tú has tratado de iniciar tu día, de seguir tu semana con la emoción, con la pasión y con el deseo de honrar a Dios? Y desafortunadamente algo pasa en el camino. Tienes problemas con tu familia, empiezas a tener problemas con tu pareja, las cosas no salen bien en la familia, no llegas a cumplir completamente el cuidar tus ojos con lo que tú estás viendo a la hora de que abres las redes sociales con las mejores intenciones. Mas sin embargo, el final de ese tiempo no acaba muy bien. Acabas pecando, acabas diciendo cosas que te hacen pecar, acabas teniendo actitudes que bien sabes que no honran a Dios. Pero ese no era el deseo inicial. Y el sentimiento que le sigue a eso es devastador, porque la sensación de haber defraudado, la sensación de haber, la incapacidad de haber tenido dominio propio en los momentos en los que más debimos haberlo tenido, nos comen y nos consumen. Esto es lo que yo creo que le pasó a Pedro. Pedro en esta parte, él está hablando, nos permite ver la emoción y la pasión que ardía en el corazón de Pedro cuando Jesús le dice: yo voy a un lugar donde tú no puedes seguirme. Pedro inmediatamente hace clic algo en su corazón y dice: pero yo quiero seguirte. A donde quiera que tú vayas, yo voy a estar allí, yo voy a seguirte. Porque él está hablando desde su pasión, desde el deseo, desde el fuego que impulsa su corazón. Pedro está hablando así. Pero momentos más tarde, aún después de lo que Jesús le está diciendo, donde le dice que tú me negarás, con todo, Pedro sigue teniendo la pasión y sigue teniendo el deseo de honrar a Dios. Esto no ha cambiado, esto no se ha movido de su corazón. Pero pasa lo que te pasa a ti y a mí muy seguido. Se encuentra en momentos y se encuentra en circunstancias donde este deseo y esta pasión por honrar a Dios son puestas a prueba. Específicamente en la parte de Pedro es luego de que Jesucristo es arrestado. Él se encuentra en una plaza pública y es cuestionado respecto a sus creencias y es cuestionado respecto a sus convicciones. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 69, dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Atacándolo y refiriéndole a él: tú estabas también con Jesús de Galilea. Pero Pedro rotundamente
Lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió de la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este hombre también era uno de los nazareos. Él volvió a negarlo, jurándoles: yo nunca conocí a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos también, se te nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre yo ni lo conozco. ¿Te imaginas la sensación que Pedro estaba teniendo en este momento? Esta narrativa que Mateo nos está dando acaba de la siguiente manera: en ese instante el gallo cantó y entonces Pedro se acordó de lo que Jesucristo le había dicho: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. Es increíble la forma en la que las circunstancias que estamos viviendo pueden cambiar nuestras convicciones de una manera abrumadora. Yo puedo ver a un Pedro con el que esta última semana me he sentido conectado. Puedo ver un Pedro con el deseo, la pasión y el fuego por honrar y agradar a Dios en todas las cosas que Él haga. Pero al mismo tiempo puedo ver un Pedro temeroso y puedo ver a un Pedro que le faltó la convicción y la fortaleza para enfrentar las acusaciones, los señalamientos de las personas que estaban a su alrededor. Le faltó coraje y le faltó valor para poder enfrentar el temor que estaba viviendo por la persecución que en este momento se había soltado sobre los cristianos, sobre los seguidores de Jesucristo. Y falló. Terminó haciendo precisamente lo que en su corazón jamás pasó por él: negar su fe. Como te dije al inicio de este video, esta es precisamente la parte que me mueve mucho. He estado pensando: yo soy Pedro porque Dios sabe el deseo que arde en mi corazón por querer honrarlo. En cada instante que yo estoy con mi familia, en cada instante que yo estoy con mi esposa, en cada momento que yo estoy en mi trabajo, en cada momento que yo tengo cuando estoy a solas, en cada momento que yo estoy frente a la computadora, con mi celular, Dios conoce el deseo que hay en mí de querer honrarlo y de querer agradarlo. Pero de repente las circunstancias cambian y acabo haciendo precisamente las cosas que yo no quería hacer. Acabo negando mi fe, acabo pecando, acabo deshonrando con mis palabras y con mis actitudes el legado que Dios ha dejado en mí. Y yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así esta semana. Yo no sé cuántos de ustedes, igual que yo, pueden decir: yo soy Pedro. Yo soy Pedro, Dios, porque tú puedes ver el deseo que hay en mi corazón de querer honrarte, pero mis pasiones, pero mis deseos, pero las circunstancias de la vida, lo que me rodea, acaba haciéndome negar lo que con tanto deseo yo quiero tener en mí. Pero el deseo sigue allí, aún después de fallar, aún después de equivocarse, aún después de pecar. El deseo sigue en mí, el deseo sigue en mí de querer honrarte. No dejo de tener el deseo y el anhelo de agradarte y de honrarte con todo lo que soy. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así. Y de los que ustedes se han sentido así, yo creo que pueden decir conmigo: Dios, yo soy Pedro también. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro en concreto, porque soy aquel hombre que le arde el deseo por honrarte, pero que al final de cuentas, ante la presión, ante los señalamientos, ante las circunstancias que me están rodeando, ante los propios deseos que hay en mi corazón, acabo negando mi fe, acabo derribando y destruyendo todo lo que Dios ha construido en mí. Yo sé que estos tiempos que nosotros estamos viviendo son interesantes. Me ha llevado a pensar, y este es precisamente lo que me llevó a recordar la historia de Pedro, debido a la cuarentena que nosotros estamos teniendo en este momento. He escuchado precisamente debido a esto, a que las reuniones cristianas se han cancelado por cuestiones sanitarias. Y ante la negación de varios, ante la incredulidad de muchos, he escuchado comentarios respecto
que este no es un momento de persecución, que este simplemente es un momento en que cada uno de nosotros debemos de ser sabios y debemos de ser prudentes, que solamente es temporal. Y es cierto, no me malentiendan, no estoy diciendo que no lo es. Pero quiero poner las cosas sobre la mesa, no para cuestionar la veracidad de lo que estamos viviendo en este momento, sino más bien para cuestionar la fortaleza de tus y de mis convicciones. Estoy en claro que el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo específicamente en esta cuarentena, de persecución específicamente en esta cuarentena, pero más sin embargo me hace cuestionar cómo es que tú y yo como cristianos estamos esperando o tenemos la expectativa que la persecución venga a nosotros. Porque estos comentarios que yo escucho, si bien es cierto, no los estoy descontextualizando, y si bien es cierto, quieren traer sabiduría a las personas o a las congregaciones cristianas, también por el otro lado, habría que cuestionar cómo realmente entonces tú esperas que la persecución venga. ¿Será acaso que los cristianos estamos esperando de la forma equivocada la persecución? Mira, como abogado déjame decirte lo siguiente. Si tú piensas que la persecución cristiana va a venir porque se va a crear un decreto, una ley, en donde se acuse directamente o se declare como peligro a los cristianos, déjame decirte que eres muy inocente y estás muy, muy equivocado. Si bien es cierto, esta es una realidad que sí está pasando en muchos países, sobre todo en el Oriente, en el Medio Oriente también, no es la realidad del Occidente. Formamos parte de organizaciones para la protección de los derechos humanos, hay organizaciones internacionales que se encargan precisamente para proteger esto, y si tú estás pensando que la persecución cristiana va a venir porque a alguien se le va a ocurrir crear una ley en la que diga que los cristianos son peligrosos y que por el simple hecho de ser cristianos deben de ser perseguidos, encarcelados o despojados de sus bienes, déjame decirte que estás muy equivocado. No va a ser la forma en la que va a pasar. No puedo asegurarte lo que te estoy diciendo, porque al final de cuentas no quiero tener voces de profeta. Pero por como yo veo las cosas, la persecución no va a pasar en el momento o en la forma en la que tú y yo hemos estado pensando que va a suceder. Para que la persecución contra la iglesia cristiana empiece, basta que se creen leyes en las cuales los cristianos, debido a sus convicciones, simplemente no van a poder acatar y no van a poder seguir. Te pongo un ejemplo. Supongamos, es una suposición, supongamos que en este tiempo de cuarentena se nos anuncia que se va a extender por más de un año, se va a extender año y medio, 2 años. Aclaro, estoy suponiendo. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros las iglesias cristianas? En el libro de Hebreos, el autor dice lo siguiente: y no dejen de congregarse como muchos de ustedes malacostumbran a hacerlo. ¿Qué hacemos entonces? Obedecemos la palabra de Dios en la cual tú y yo decimos que somos seguidores de Dios, o hacemos caso a lo que se nos está pidiendo. En el caso a los que Dios los está llamando para salir de sus países e ir a otros lugares para predicar el Evangelio de Cristo, en este ejemplo y en esta suposición de una extensión de cuarentena, yo te pregunto, ¿obedeces al llamado que Dios está trayendo a tu vida? ¿O te esperas estos 2 años? ¿Qué hacemos? Cuando los apóstoles fueron cuestionados respecto de su fe, de su creciente fe, sale una pregunta en la que dicen: y juzguen ustedes mismos, ¿qué es más importante, obedecer a Dios o obedecer al hombre? Esta es la pregunta que yo te hago en este ejemplo que te estoy poniendo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos de reunirnos? ¿Dejamos de ir a los lugares a los que Dios nos está llamando a ir?
por obediencia a lo que se nos está pidiendo hacer o no. Pero debes de ser consciente de una cosa. En el ejemplo que te estoy poniendo, si tú y yo decidiéramos obedecer la palabra de Dios, inmediatamente estaríamos colocados fuera de lo que es la expectativa y la norma de la sociedad que nos está rodeando. En ese instante y en ese momento vamos a ser acusados, seríamos señalados, y nadie, absolutamente nadie, va a alzar la mano para defendernos. Nadie va a decir es que los están persiguiendo por cuestión de su fe, es que les están poniendo multas administrativas, les están cancelando sus negocios, les están limitando sus derechos porque son cristianos. Nadie va a decir eso. Todos van a decir, oigan, qué gente tan inconsciente que es esa gente, qué gente tan inconsciente que por creencias tan absurdas, tan retrógradas, quieren poner en riesgo y exponer a todos los demás. Eso es lo que se diría en el ejemplo que te estoy diciendo. Nadie perseguiría a cristianos. Cuando alguien tratara de decir en el ejemplo que te estoy diciendo, es que los persiguen por ser cristianos, nadie va a decir eso. Todos van a decir, no estamos persiguiendo cristianos, estamos persiguiendo a un montón de gente necia y rebelde que no sigue las normas que nosotros estamos dictando y que exponen a las demás personas de su comunidad. A esos son a los que estamos persiguiendo. Que si es su fe lo que lo inspira, bueno, eso es cosa de ellos. Pero no están acatando la ley. Así es como la persecución va a iniciar. Repito, este es un ejemplo el que te estoy dando. Te pongo otro. ¿Qué opinas tú de la homosexualidad? Para los que están viendo este video, no me malinterpretes. Dios ama al homosexual, pero aborrece su pecado. El libro de Romanos, en el capítulo 2, lanza este cuestionamiento Pablo diciendo, ¿qué no te das cuenta que la bondad de Dios te quiere llevar al arrepentimiento? Pero tú y yo como cristianos, ¿qué opinamos de la homosexualidad? No se trata de rechazar al homosexual, no se trata de odiar al homosexual, porque al final de cuentas el amor de Dios está depositado sobre ellos, pero el amor de Dios es para llevarlos al arrepentimiento de igual manera. No es para dejarlos en su pecado, el cual Dios aborrece, así como aborrece tu pecado de odio, así como aborrece tus vicios en ti, así como aborrece nuestras malas actitudes, así es como aborrece también de igual manera la mentira que hay en nuestras vidas muchas veces, de igual manera. Y Dios no está pretendiendo que en su amor esto se quede en nosotros, porque Dios aborrece nuestro pecado y su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento. Pero ¿tú qué piensas de la homosexualidad? ¿Tú cómo ves como hijo de Dios, como persona que declaras creer en la palabra de Dios como tu guía y como tu verdad, que no está sujeta a tu opinión? ¿Cómo lo ves? Tal vez ustedes, los más grandes, dirán, no, yo estoy convencido de lo que Dios opina acerca del homosexualismo y que Dios quiere llevarlos a ellos a la salvación. Y yo te hago una pregunta, ¿y tus hijos? ¿Qué opinan tus hijos? ¿Les estás enseñando las mismas convicciones? ¿Les estás pasando a ellos, les estás transmitiendo a ellos de igual manera la obediencia absoluta a la palabra de Dios o no? Y ten en claro una cosa, colocarnos en esta posición, específicamente en esto, en el tema de la homosexualidad, que es una realidad, va a levantar señalamientos, va a levantar críticas. Posiblemente te cancelen tus cuentas de Facebook, de YouTube, de Twitter, posiblemente cataloguen predicaciones de ese tipo como diálogos de odio. ¿Y qué vas a hacer? Verás, lo que te quiero decir hoy es lo siguiente. La persecución que va a venir contra la iglesia cristiana no va a venir en la manera en la que tú y yo hemos pensado que va a venir. No es necesario declarar a los cristianos peligro nacional para que inicie la persecución contra ellos. Basta crear leyes que los verdaderos cristianos con convicciones de Dios simplemente no van a poder seguir. No por rebeldía, sino por obediencia a Dios. ¿Tú estás listo para esto? Porque estas fueron las circunstancias que a Pedro lo empujaron a negar su fe. La presión de la persecución que se estaba viviendo, viendo cómo a su propio maestro lo estaban crucificando, lo estaban golpeando, lo estaban torturando, trajo temor a Pedro de que eso le fuera a pasar a él. Y negó su fe. Me pregunto si yo podré
sostener mi fe en medio de la persecución. Y repito, la persecución no va a venir en la manera en la que tú y yo estamos esperando que va a venir. La persecución va a venir desde el momento en que nuestras convicciones como cristianos nos impidan seguir la regla y seguir la norma que nuestra sociedad, nuestra nueva sociedad, nos están imponiendo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo me siento como Pedro en esta última semana. Cuestiono si podría o tendría el coraje o el valor para aferrarme a mi fe también. Y más aún, porque la persecución de la iglesia cristiana, que es una realidad a nivel mundial, debes de saber que es una realidad que no ha llegado a nuestros países de la manera como está ahorita presente en el Medio Oriente, pero que hay. Pero que nosotros los cristianos de Occidente estamos enfrentando otra realidad, que ni siquiera estamos logrando pararnos en nuestra fe frente a toda la nueva idea cultural que se nos está viniendo de frente, y estamos cediendo los terrenos de nuestras convicciones. Tú y yo estamos negando a Jesucristo por todo lo que se nos está viniendo de igual manera, y no estamos logrando aferrarnos a nuestra fe. Estamos negando a Jesucristo, estamos negando su palabra. Y muchas veces he tenido que reconocer, como esta semana, como te dije al inicio de este video, yo soy Pedro. Yo soy Pedro porque reconozco que no me he parado en mi fe. Reconozco que he sucumbido frente a mis propios deseos, frente a mis propias pasiones. Y si no puedo ni siquiera con eso, si no puedo ni siquiera decirle a mis ojos no a lo que están viendo, si no puedo decirle a mis deseos cuando quiero beber eso y digo no, si no tengo la capacidad de poder poner orden a lo que dentro de mí está sucediendo para honrar a Dios, ¿cómo espero yo poder honrar a Dios, poder ser leal a Dios cuando las cosas se agraven a nuestro alrededor? Debo reconocer que le he fallado a Dios. Y a pesar de que le he fallado tantas veces a Dios, Dios sabe y Dios conoce que hay un deseo en mi corazón por honrarle y por agradarle todo el tiempo. Al final del Evangelio de Juan, Jesucristo cuestiona a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, me amas. Y le pregunta nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y Jesús dice: sí, Señor, yo te amo. Y vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Jesús dice: sí, Señor, te amo. ¿Qué crees que estaba pasando por la mente de Pedro cuando Jesús estaba preguntando una y otra vez exactamente lo mismo? Te aseguro que lo que estaba pasando por la mente de Pedro era: seguramente él no me cree. Claro, ¿y por qué me habría de creer después de lo que yo acabo de hacer? De negarlo 3 veces en el momento en que más él necesitaba ver la lealtad de mi corazón. ¿Por qué no? Pues sabes, siento que es lo que Jesús está haciendo conmigo y contigo todos los días. Y nos pregunta: ¿me amas? Porque Dios puede ver el deseo y el fuego que arde en nuestro corazón por Él, aún a pesar que hemos fallado, a pesar que hemos pecado, a pesar que hemos negado nuestra fe. Dios puede ver. Hoy te digo en esta mañana, Dios sigue viendo que en ti y en mí sigue ardiendo ese deseo de honrarlo. Por lo que te quiero decir en esta mañana 2 cosas, y con esto concluyo porque el video ya se hizo un poquito largo. Primera, no te desanimes. Dios puede ver el deseo y el fuego que hay en tu corazón de amarle, a pesar de que hayas fallado. No hagas caso a lo que el diablo quiera poner en tu mente, de hacerte pensar que esto no vale la pena, de hacerte creer que usando tu misma negatividad, usando tu misma decepción, decirte: ves, no puedes, no hagas caso. Dios puede ver este deseo que hay en ti. Dios puede ver la debilidad que hubo en ti. La vio en Pedro. Y aún mucho antes que lo negara, le dijo: y cuando hayas vuelto, ¿sabes por qué? Porque Jesús sabía que Pedro iba a volver. Jesús estaba completamente seguro que Pedro iba a regresar. Y lo mismo pasa contigo. Dios sabe, al ver el deseo que hay en tu corazón, que tú vas a volver. No te desanimes. Y la segunda cosa a la que yo te quiero animar es: la persecución no va a venir como tú y yo pensamos que va a venir. La presión que vino sobre Pedro en ese momento debido a la persecución que lo llevó a negar a Jesucristo, la vamos a enfrentar tú y yo también. Y no va a ser en la manera en la que tú y yo pensamos que va a suceder. Basta
que se creen leyes o circunstancias que tú y yo, en obediencia a la palabra de Dios, simplemente no podamos seguir. La pregunta para ti hoy en esta mañana es, ¿estás listo para eso? ¿Estás listo para aferrarte a tu fe y a tus convicciones, aun cuando esto te cueste señalamientos? Aun cuando esto te coloque automáticamente fuera de las expectativas que la sociedad está teniendo para ti, ¿estás dispuesto a eso? Yo te animo hoy en esta mañana, si tú te sientes como yo, en decir, Padre, yo soy como Pedro. Y te pido que al igual que tú tuviste la misma misericordia con él, tú la tengas conmigo. Y que tú fortalezcas mi corazón. Que me ayudes a que en tiempos difíciles, en tiempos decisivos, la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio sea mi fortaleza. Dios te ama y te animo a que te aferres al evangelio de Cristo. Dios te bendiga muchísimo.